Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Buenos días, les saluda el pastor Leonel Barrera de Iglesia de Dios de Colonia Atlántida, ciudad de Guatemala. Es una alegría de nuevo estar con ustedes en este tiempo de cuarentena, o más de cuarentena. Antes de predicar la palabra de Dios, quiero que se una conmigo a orar por aquellas familias que hoy están sufriendo efectos respecto al virus. Hay familias que sus seres queridos están infectados, algunas familias han perdido un ser querido en el mundo. Queremos orar. Padre, en esta ocasión nos unimos todos a través de esta transmisión para pedir tu favor para aquellos y aquellas que hoy están siendo golpeados por el COVID de alguna manera, en sus economías, pero quizás también en la salud. Hay familias que tienen o están pasando o ya han pasado esta pandemia. Queremos que aquellos que en el mundo han perdido un ser querido, que consuele sus corazones, que les alientes, que les confortes. Padre, y por favor, guarda a aquellos que aún, Señor, por tu gracia, están libres de contagio. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de mucha contaminación o contagio, pero queremos que guardes, Señor, nuestra salida, nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, gracias, amigos. ¿Cómo están? Bueno, el tema de este día está basado en el primer libro de Samuel, en los capítulos 5, en el capítulo 4, 5 y 7 de Samuel, en el primer libro de Samuel. Y quiero leer la palabra de Dios. Y encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 4, en el versículo número 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, dice, de Silo, el arca del pacto, dice, el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dice, para que viniendo el arca del pacto entre nosotros nos salve de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban con el arca del pacto. Y dice el texto: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Hoy vamos a hablar acerca del tema: cómo tratamos la presencia de Dios. Cómo tratamos la presencia de Dios. Y vamos a estar hablando acerca del arca del pacto. El arca del pacto, a manera de introducción, quiero que sepan que en el Antiguo Testamento era sinónimo de la presencia de Dios. Sinónimo de la presencia de Dios.
Dios le pidió a Moisés que construyera un arca para ser colocada en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y el arca del pacto viene a ser el elemento más sagrado, más importante en Israel en aquellos tiempos. El arca del pacto contenía las 2 tablas de la ley que Moisés había recibido allá en el monte Sinaí o en el monte Horeb. En ella estaba el maná que por 40 años fue el alimento para Israel en el desierto. Día a día ellos se levantaban al patio a recoger el alimento. Entonces el maná era el otro elemento que estaba en el arca del pacto. También estaba la vara de Aarón, la vara que reverdeció. En esa arca estaban estos 3 elementos. Y esta viene a ser un sinónimo del pacto que hizo Jehová con el pueblo de Israel. Es un pacto que hizo Jehová con Israel, y esta iba a acompañarles en el camino, en el desierto, que iba a permanecer en medio del pueblo, y que cuando ellos entraran a la tierra prometida, siempre el arca del pacto permaneciera en el tabernáculo y luego en el templo que se iba a construir para adorar a Dios. Entonces el arca del pacto tiene un gran significado. El arca del pacto acompañó a Josué y a Israel para cruzar el río Jordán. Cuando el río se había desbordado, dice que el pueblo pasó en seco, pero que el arca del pacto iba en los hombros de los sacerdotes. Y dice que el pueblo tenía que mirar el arca del pacto, porque el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y mientras cruzó el pueblo, el arca del pacto iba delante de ellos. Y luego ellos pudieron así entrar a la tierra prometida. El arca del pacto también iba delante de Israel cuando derribaron los muros de la ciudad de Jericó. ¿Te recuerdan que la primera ciudad era Jericó y era el primer obstáculo para introducirse a la tierra prometida? Era una ciudad amurallada, una ciudad grande, una ciudad guerrera. Sí, pero dice la palabra que el pueblo entonó, cantó alabanzas, tronó aquel día, pero el arca del pacto dice que iba delante de ellos. Entonces encontramos que el arca del pacto es importante. Encontramos también en Números 10:35, cuando el arca dice se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Para Moisés, cuando el arca se movía, venía delante de la presencia de Jehová y se dirigía a Jehová: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Así que ese fue el secreto. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios, estaba la victoria, estaba la bendición de Dios. Sí, ¿qué es lo que simbolizaba el arca del pacto? La presencia de Dios. No se olvide, el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios. Era como la garantía para el pueblo. Era el garante del pueblo. Al ver el arca del pacto, sabían ellos que la presencia de Jehová estaba en medio de su pueblo. Hoy yo le invito entonces a que conmigo vea 3 formas incorrectas en que las personas tratan la presencia de Dios. El tema, dijimos, cómo tratamos la presencia de Dios. Y hoy veremos, reitero, 3 maneras equivocadas, 3 formas equivocadas en que las personas tratan a la presencia de Dios. En el texto que leímos del capítulo 4 de 1 Samuel, encontramos que el pueblo
en el versículo 3, ellos habían perdido una batalla. Habían sido derrotados por los filisteos. Entonces cuando volvieron, dice, al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es decir, están diciendo: ¿por qué hemos fracasado si Dios nos ha abandonado? Obviamente esa pregunta es una respuesta. Ellos habían abandonado a Dios. Ya la palabra de Dios escaseaba en ellos porque ellos no oían la palabra de Dios. Ahora que van a pelear, ellos pierden esa primera batalla. Así que cuando regresan al campamento, dice que ahora ellos quieren traer el arca del pacto. Sí, para que viniendo entre de ellos, dice, entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo, dice, a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Entonces, aquí encontramos la primera manera equivocada. Dios se niega a ser usado como un amuleto de buena suerte. Dios se niega a ser usado como un amuleto de buena suerte. Ellos dijeron: llevemos el arca, sí, que ella esté presente con nosotros. No es que ellos estén interesados en querer servir y adorar a Dios o reverenciar a Dios. Ellos querían la presencia de Dios para sus propios fines. Ellos la querían llevar solo para que Dios los salvara de este aprieto en que estaban. No buscaban la voluntad de Dios. No caminaban por fe. Y ciertamente no buscaban glorificar a Dios. Sí, peor aún cuando quienes llevaban el arca del pacto eran los dos hijos de Elí, que eran pecadores, Ofni y Finees. Así que ellos creyeron que yendo con el arca, sí, Dios los iba a respaldar. Y cuando leemos en el versículo 5 que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todos Israel gritó, dice, con gran júbilo, que la tierra tembló, a tal grado que los filisteos, al oír la voz de júbilo, se asustaron, se espantaron. ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga también en el desierto. Entonces los mismos filisteos se asustaron porque sabían que el arca del pacto ahora estaba en medio de Israel. Y ellos tenían temor de que iban a ser derrotados. Sin embargo, en el versículo 10 encontramos, si usted puede ir conmigo, que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Otra vez Israel fue vencido. Y huyeron cada uno, dice, a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres, dice, de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Entonces vemos que no les funcionó. Es decir, ¿por qué? Porque ellos solo querían usar nada más el arca del pacto. Dios se niega a ser usado como un amuleto de buena suerte. Fue significativo para Israel aprender que no podían manipular a Dios por medio de su arca para darle la victoria cuando su corazón no estaba bien con Dios. Una forma moderna de esto es ver las promesas de Dios como una especie de fórmula mágica. Si hago esto y esto, entonces Dios debe hacer esto. Si yo invito a Dios, si Dios viene conmigo en este tiempo difícil, pero solo estamos tomando para salir del peligro. Estamos tomando a Dios, invitando a Él solo para que Él nos resuelva los problemas. Y después olvidarnos de Él. Dios no
puede ser burlado ni puede ser engañado. Los cristianos debemos aprender que Dios no es como un trapeador, sí, que llamamos para que limpie todos nuestros desórdenes. Él nos permitió que Israel lo usara y tampoco Dios nos va a dejar, sí, que estemos usándole nada más a Él como un amuleto. La pregunta es, ¿estamos poniendo a Dios primero en nuestras vidas? ¿O solo estamos convocando a Dios cuando todo lo que está a nuestro alrededor está difícil? Dios se niega entonces a ser usado como un amuleto. Es la forma equivocada de tratar la presencia de Dios. No podemos manipular la presencia de Dios. No podemos manipular a Dios para que nos salve de los platos rotos y después olvidarlo a Él. La esperanza de Israel era que la presencia del arca cambiara la batalla a su favor. Pero el plan de Israel fracasó en gran medida. El arca pudo haber estado con ellos en el campamento, pero el Señor estaba en contra de ellos. Estaba en contra de ellos porque ellos se habían apartado del Señor. Ellos le habían abandonado. Así que el arca del pacto no les funcionó porque fue usada, fue manipulada solo para un momento. Cuando ellos estaban alejados de Dios, ahora ellos vienen en auxilio, pero Dios no se deja manipular de nadie. Nunca en la historia de Israel el arca de Dios había caído en manos de enemigos. Sí, desafortunadamente el arca fue capturada. Sí, y entonces esto significa que la gloria de Dios ya no estaba con Israel. Entonces hay un versículo en este pasaje. Después de que se oye la noticia de que el pueblo perdió la batalla, viene un benjamita a la ciudad, da la noticia que Israel volvió a perder y el pueblo entró en llanto y se lamentaron. Llegó a oídos de Elí cuando Elí supo que habían muerto sus hijos y que el arca del pacto había sido raptada, capturada por los filisteos. Él se cayó y dice que se desnucó y murió, porque era un hombre ya de 98 años y tenía un sobrepeso. Pero cuando la hija, la esposa de uno de los hijos, supo que había perdido Israel, ¿sí?, y que había muerto su esposo y había muerto también el sacerdote, dio a luz, se adelantó a dar a luz y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Lo que a él le preocupaba es que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos. Dios se niega a ser usado como un amuleto de buena suerte. La gloria, el Icabod vino a Israel, la gloria desapareció, la presencia de Dios ya no estaba más con ellos. Entonces, déjenme decirles, Dios no es un amuleto para tu casa. Puedes orar por tu casa, puedes invitar al pastor a tu casa a orar por tu casa, pero si tú no te comprometes a consagrar tu vida a Dios y que crees que esa oración es suficiente sin que te consagre, te quiero recordar que Dios no es un amuleto para tu casa. Ni aunque pongas el Salmo 91 ahí abierto en la hacer tu casa, si no lee la palabra y no vive la palabra, déjame decirte que no va a funcionar, porque Dios no es un amuleto para nadie. Dios no es un amuleto para tu negocio. Hay gente que pues se le ora por su negocio, se bendice su negocio. Por supuesto, nos alegra hacer eso, orar por los negocios, pero si la persona no está comprometida a honrar, a servir y alabar a Dios con su vida, sí, esa oración no va a funcionar, porque Dios no es un amuleto para tu negocio. Dios no es un amuleto para tu carro. Claro, nos gusta orar por los carros de los hermanos, pero si usted no se consagra a Dios, sí, esa oración y Dios no va a ser amuleto para que tu carro sea protegido. Es más,
Dios no es un amuleto para tus hijos. Hay gente que dedica a sus hijos al Señor y qué bueno es dedicar nuestros hijos al Señor, pero mucha gente solo dedica a sus hijos y nunca más aparecen en la iglesia o nunca más trabajan con los hijos. Creen que la oración ahí en el templo o los que bautizan sus niños en los templos católicos creen que es un amuleto para que les proteja en la vida. Déjeme decirle, si usted no se compromete con Dios, Dios no se puede comprometer con usted. ¿Por qué? Porque Dios no es un amuleto para nadie. Dios debe ser el centro de su vida. Es el centro Dios de su vida. No lo tome solo como un acto de emergencia, como que usted llamó a los bomberos. No, Dios debe ser el centro de su vida. En segundo lugar, en el capítulo número 5 de Siempre Samuel, encontramos segunda forma errónea de cómo tratar la presencia de Dios. Dice el capítulo número 5, verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Adod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Adod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante, dice, del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar, dice, de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Adod hasta hoy. La segunda manera o forma equivocada de tratar la presencia de Dios es que Dios se niega a compartir su gloria con otros dioses. Dios se niega a compartir su gloria con otros dioses. Ellos capturaron el arca y ellos la colocan como un trofeo a la par de su dios Dagón. Sí, ahí la colocaron. Entonces, déjame decirle, Dios se niega a compartir su gloria con alguien más. Es decir, Dios no acepta compartir su presencia en otro lugar. Él no comparte, Él es único, Él es soberano, Él es Dios nada más. Y aunque lo pongan entre otros dioses, sí, no va Él a aceptar compartir su gloria. Ahí se fue el problema de los filisteos. Ellos creyeron que teniendo ahora al Dios de Israel representado en el arca del pacto, que ellos iban realmente a ser victoriosos. Entonces, aunque ellos reconocieron que era la mano de Dios sobre de ellos, sí, entonces ellos comenzaron a tener problemas. Dice que se enfermaron, que Dios, destruyó, y los hirió con tumores en Adod y en todo su territorio. Y en cada ciudad donde ellos enviaron el arca del pacto, ahí Dios traía tumores y enfermedades a las ciudades. Así fue en Adod, así fue en Ecrón, así fue en otros lugares. ¿Por qué? Dios le está demostrando a los filisteos que aunque ciertamente Israel perdió la batalla porque estaban separados de él, tan solo el arca del pacto fue suficiente para destruir y para traer derrota a los filisteos. Sí, porque Dios se enojó, se airó Dios de que lo pusieran. Imagínense ahí, el Dios de ellos cayó derribado, cayó destruido. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie.
Hay gente que cree que teniendo 1, 2, 3 más religiones, mejor será. No, Dios no necesita de otros dioses. Si tú has elegido a Dios, que sea solo Dios. No le agregues a Dios otro Dios. No le agregues a tu relación con Dios otra comunión que no sea con Dios. Porque Dios se niega a compartir su gloria. Dios puede dejar que humillen a su pueblo a causa del pecado del pueblo, pero jamás dejará que su gloria sea derribada. Los filisteos creyeron que su dios Dagón les había dado la victoria, pero Jehová, Dios, les demostró que su Dios no era nada. El arca sí fue colocada y dice a la par de Dagón, y Dagón sufrió las consecuencias, porque la gloria de Jehová no se puede comparar con nadie. Dios se niega a compartir su gloria con otros dioses. Entonces, aunque los filisteos llegaron a creer que su Dios era más poderoso que Israel, esto no era cierto. Más bien la derrota del pueblo de Israel fue por causa de pecado. El peor enemigo de los creyentes no es el que esté fuera, no es el que está fuera, no son los enemigos de afuera. Muchas veces los enemigos nuestros es cuando nosotros dejamos de que Dios habite en nuestras vidas. La desobediencia llevó a Israel a una derrota, no porque los filisteos fueran grandes y poderosos, simplemente porque ellos se habían apartado de Dios. Ahora, vamos ya a la tercera manera equivocada de cómo tratamos la presencia de Dios. Quiero que vamos al capítulo 7, en el verso 1 y 2 de Samuel. Permítame, por favor. ¿Ya encontró usted el pasaje? 1 Samuel 7, verso 1 y 2. Dice el verso 7, capítulo 7, verso 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron, dice, en casa de Abinadab, situada en el collado o en la montaña, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y el arca del pacto está en tierra de Israel, porque los filisteos la devolvieron, porque no soportaron, sí, las enfermedades, las plagas, los tumores, porque Dios los derrotó. Fueron cientos de personas que murieron. Así que la devolvieron a Israel. Y cuando llegó a Israel, dice claramente que los de Kiriat Jearim llevaron el arca del pacto, sí, el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, un levita. Sí, y santificaron a un hijo de él, llamado Eleazar, para que guardase el arca de Jehová. Y el versículo 2 dice, desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, sí, ¿cuántos días pasaron? Dice, pasaron muchos días. 20 años. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Imagínense, el arca del pacto estaba en la tierra de Israel, estaba en la casa de Abinadab, y estuvo, dice, por 20 años. Y en 20 años no pasó nada. Y toda la casa, dice, de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y aquí viene la tercera forma equivocada de tratar la presencia de Dios. Dios se niega a ser tratado con indiferencia y desprecio. Dios se niega a que la gente lo trate con indiferencia y con desprecio. Sí, imagínense, en 20 años, en la casa de este hombre no pasó nada. ¿Sabes por qué no pasó nada? Porque el arca fue ignorada.
Porque hubo indiferencia hacia la presencia de Dios. ¿Por qué no pasó nada? Porque no fue apreciada, no fue valorada. 20 años en que estuvo el arca del pacto en Israel y en la casa de Abinadab, y no fue valorada, no fue reconocida. A pesar de lo que significaba para Israel en los tiempos de gloria, Abinadab sabía lo que representaba el arca del pacto, lo que significó para Josué, lo que significó para Moisés, lo que significó para ellos en el tiempo donde la gloria de Dios se manifestaba. Y a pesar de todo eso, sí, Abinadab e Israel, sí, vieron con indiferencia el arca del pacto. ¿Cuántas personas le tienen mayor importancia a otras cosas en sus casas que a la presencia de Dios? Habían otros intereses para Abinadab. Habían otros intereses para Eleazar. Habían otros intereses para los príncipes de Israel. Es más, en ese tiempo reinaba Saúl. El rey Saúl reinaba en Israel y tampoco él se interesó en el arca del pacto, en la presencia de Jehová. Habían otros intereses, pero no tenían interés en la presencia de Jehová. Cuando usted le importa, le es indiferente, ignora la presencia de Jehová en su casa, pues no va a pasar nada. Quizá usted le da más atención a otras cosas. Sí, en su casa quizás lo que menos se hace es poner atención a la presencia de Jehová. Ahí importa la televisión, ahí importa el trabajo, ahí importan las redes sociales, ahí importa el Facebook, ahí importa el WhatsApp, ahí importa cuántas cosas ahí importa Netflix, ahí importan las series, pero no importa la presencia de Jehová. Y entonces no va a pasar nada, no va a pasar nada. Amigos y hermanos, si usted ignora y es indiferente a la presencia de Jehová, no va a pasar nada en su vida. No va a pasar nada en su vida. Dios se niega a ser tratado con indiferencia y desprecio. Encontramos que hay personas que, a pesar de tener sus vidas en la presencia de Dios, lo que hacen es lamentarse por lo que pasó en el pasado, por lo que ocurrió en el ayer. Sí, hay gente que dice que se lamentaban. A pesar que la presencia de Jehová, dice el verso 2, estaba en Israel por 20 años. En vez de celebrar la presencia, en vez de exaltar la presencia de Jehová, en vez de reconocer a Jehová como el Dios de Israel, ellos solamente se lamentaban, se quejaban delante de Jehová. Que ya se sentían obligados ahí a tener el arca del pacto. En la iglesia hay mucha gente que lleva años de años, 20 años perseverando, y lo único que han sabido hacer en este tiempo ha sido quejarse y lamentarse toda la vida. Es increíble. Yo conozco creyentes que por años, con la presencia de Dios en el templo, la presencia de Dios en sus casas, lo que hacen es lamentarse y es quejarse. Puedes tener la presencia de Dios en tu vida y vivir lamentándote toda tu vida. Puedes ver la gloria de Dios en tu familia y aún así vivir lamentándose. Sí, mucha gente tiene la bendición y a pesar de eso, de haber prosperado y de haber sido bendecido, y tienen más de lo que merecen, más de lo que Dios les había prometido, aún así, Dios siendo bueno con ellos, lo que mucha gente hace es lamentarse. Así que Dios se niega a Dios a ser usado como un amuleto de buena suerte. Dios
se niega a compartir su gloria con otros dioses. Pero Dios también se niega a ser visto, tratado con indiferencia y con desprecio. Quiero cerrar esta predicación con 1 Crónicas 13, 14. Búsquelo. 1 Crónicas 13, 14. Y dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. El arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom, en su casa. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses. ¿Qué hizo Dios en esos 3 meses? Bendijo la casa de Obed y todo lo que tenía. Vea la gran diferencia. 20 años donde el arca estuvo en la casa de Abinadab y no pasó nada. 3 meses suficientes en la casa de Obed-edom y bendijo Jehová la casa de Obed-edom. Obed-edom hace la gran diferencia. ¿Cómo trató Obed-edom el arca del pacto? Esa va a ser la prédica de la próxima semana. Él nos va a mostrar lo importante que es tratar bien el arca del pacto. Y no se requirió de 20 años para ser bendecido, solo 3 meses. La pregunta en esta ocasión es: hermano, amigo, iglesia, pueblo, todos, les pregunto, ¿cómo estamos tratando a la presencia de Jehová? ¿Solo la necesitamos cuando estamos en problemas? ¿O Dios viene a ser uno más de los dioses en nuestra casa? ¿O está la presencia pero somos indiferentes? Yo le reto en esta mañana, en este día, que usted trate de una mejor manera la presencia de Dios. Dios le dio la oportunidad a Abinadab por 20 años que tuviera intimidad con Dios. Iglesia, Dios nos está llamando a un tiempo de intimidad con Él. Dios nos ha encerrado por más de 3 o 4 meses para que tengamos intimidad con Dios, intimidad con Él. Para que hagamos cambios en nuestra vida, para que dejemos a un lado nuestra superficialidad, sí, de ser cristianos. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab y no tuvo intimidad con Dios. Y Dios nos ha mandado una gran encerrona. Nos encerró Dios. ¿Para qué? Para que en la casa volvamos a los principios de leer la palabra, de buscar la presencia de Él, de buscar la intimidad y la consagración con Él. Dios te ha enviado su presencia y te ha encerrado para que trates bien su presencia. Para que limpies tu casa, para que cambies tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo y te dejo el gran desafío. Tú decides allí tratar equivocadamente, como lo vimos en la palabra, o aprovechar que en el tiempo que estás, Dios te ha convocado a intimidad con Él. Que Dios te bendiga. Y bendiciones para ti y para toda tu casa. Amén. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre
sobre cada uno de tus hijos. Ven y lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, y venga hoy tu gloria a inundarnos. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma en poder ver la hermosura de tu presencia. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo oírlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir, recibirás. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, y venga hoy tu fuerza inundándonos. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, que nos transforma en poder ver la hermosura de tu presencia. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, que nos transforma en poder ver la hermosura de tu presencia. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, que nos transforma en poder ver la hermosura de tu presencia. Iglesia, gracias por habernos acompañado un domingo más. Creo que la palabra que el pastor hoy puso en nuestros corazones es muy puntual, ya que nos da el panorama de que no podemos tomar el Espíritu Santo como un amuleto, sino al contrario, el Espíritu Santo
es la evidencia de Dios con nosotros. Quiero agradecer, hermanos, por estar siempre conectados todos estos domingos. De verdad, le mandamos un abrazo de todo el equipo y de todas las personas que hacemos iglesia todos los días. Quiero comentarle, iglesia, que también estamos ayudando a las personas que más lo necesitan. Todas las semanas estamos entregando bolsas de víveres, así como también ofrendas en efectivo para aquellas familias que lo están necesitando. Por eso le estoy pidiendo hoy que se una a nosotros, porque en estos momentos somos una misma familia, somos un mismo equipo y debemos de ayudar a estas familias que están pasando una crisis porque son parte de nosotros. Por eso, si usted quiere ayudarnos con una ofrenda o con víveres, recuérdese que estamos en nuestras instalaciones de 10 de la mañana a 12 del mediodía para poder atenderlos. De igual forma, le recuerdo que estamos igual en ese mismo horario de lunes a jueves para apoyarlo en cualquier asunto administrativo y también si usted quiere seguir siendo fieles con su mayordomía. Quiero agradecer a todas esas personas que siguen siendo fieles en su mayordomía. Recuerde que en este tiempo debemos unirnos en fe y también debemos unirnos en una misma familia. Gracias a esas ofrendas que hemos estado haciendo, podemos seguir haciendo iglesia, porque de esto se trata, hermanos, de seguir predicando la palabra del Señor. Gracias, iglesia, por estar conectado. Gracias por tomarse un domingo más. Recuérdese que en un momento viene nuestra iglesia de niños. Solo quiero terminar diciéndole, mantenga la calma. Sé que en estos momentos se han disparado los casos de contagios en nuestro país, pero recuerde que nosotros estamos bajo la mano del Señor. Mantenga sus precauciones. Por favor, no salga si no es necesario, pero sobre todo, mantengamos la fe. No se pierda nuestra serie, que está muy buena. Estamos hablando en los tiempos del fin. Así que tómese un momento los miércoles. Hay hermanos que manejan muy bien la palabra y van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así que lo veo el miércoles. Un abrazo, iglesia. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a su casa. Buenos días a todos. Deseo que estén muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias porque nos has dado esta oportunidad de aprender más de ti. Amén. Buenos días, niños. ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos sobre el por qué orar o por qué debemos orar. En primer lugar veremos qué es la oración. En la Biblia claramente explica que la oración es hablar con Dios. Cuando oramos, le expresamos a Dios todos los sentimientos que tenemos, las tristezas, la alegría. Le contamos a Dios básicamente cómo ha estado nuestro día y nuestra vida. En Mateo 6, 5 al 8 nos hace ver la importancia de cómo debemos orar. Jesús nos dice que muchas veces uno ora con la intención de que otras personas nos oigan, de que hablemos con hipocresía y repitamos lo que ya estamos orando. Pero Jesús también nos dice cuál es la oración perfecta, que es la que nosotros hacemos a solas en nuestra habitación. Hoy tenemos muchas formas para comunicarnos. Existe el teléfono, que podemos llamar a nuestra familia, pero también ahora se ha incrementado el uso de muchas redes sociales. Por ejemplo, muchos de ustedes han usado Facebook, Gmail para mandar sus tareas, Twitter para enterarse de noticias, etc. WhatsApp para un mensaje rápido para algún amigo, amiga y para sus padres. Y esta es la aplicación que todo el mundo anda usando el día de hoy, que es Zoom, para recibir tareas y tener entrevistas y videollamadas con los compañeros de clase. Así como existen muchas aplicaciones para poder comunicarnos con amigos y familiares, asimismo la oración, para que nosotros podamos establecer una comunicación con Dios. Al orar nosotros deberíamos de buscar pasar tiempo con Dios y hablarle de lo más profundo de nuestro corazón, contándole todo lo que nosotros necesitamos, porque a pesar de que Él lo sepa, Él quiere escuchar nuestra voz. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Y si está contento, que cante alabanza. Yo tengo un sueño de un día contigo. Hoy vamos a hacer Nunca temeré. Ok.
Vamos a necesitar entonces un vaso de Durofor, listón o lana, unas tijeras, una hoja costelina en blanco, marcadores, un lápiz, témpera, goma y un pincel. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestra témpera y con un pincel vamos a pintarles todo. Ok, como que esperamos a que nuestro vasito se seque, vamos a dibujar unas nubes. Vamos a empezar con una grande, una mediana y 5 chiquititas. El espacio que nos queda vamos a dibujar ya sea un niño o una niña volando. Y vamos a hacer con mucho cuidado y ayuda a nuestros papis, vamos a recortar cada una de las nubes. Ahora que ya tenemos cada una de las nubecitas cortadas, vamos a decorar. Ahora que ya tenemos las nubes decoradas, en la mediana vamos a escribir el nombre de Dios. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras nubes, vamos a seguir pintando nuestro municipio. Con mucho cuidado y con ayuda de nuestros padres, vamos a perforar el vasito en una línea. Y listo. Entonces lo podemos jalar y vemos cómo el muñequito puede subir. Y es así como aprendimos en la lección que nuestra oración nos acerca y nos comunica con Dios. Okay, ahora hasta arriba vamos a hacer un poco de pegamento y pegaremos la nube que dice Dios. Ahora con el listón o lana que ponemos, podemos imprimir en la ranura que hicimos en base. Vamos a hacer el ciclo arriba y vamos a pegar a nuestra niña o niño en esta parte. Yo tengo un sueño que un día voy a ser grande. Contigo yo nunca temeré. Y ya. Y como vimos en la lección, se cayó estas cosas. Ahora que tenemos ya a la niñita pintada, lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de goma. Vamos a pegar en esta parte y atrás de la nubecita. Ahora, en esta nubecita grande vamos a escribir mi oración me acerca a Dios. Ahora vamos a tomar nuestro vasito que ya está seco y vamos a empezar a pegar nuestra nubecita. Qué bueno fue compartir con ustedes. Ahora le vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque nos has dado una semana más. Cuídanos, guárdanos. Y en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones a todos.